Tirotoxicosis es exceso de monotiroidea. Tirotoxicosis. Y hipertiroidismo es exceso de monotiroidea en función de la glándula tiroides. Por la glándula tiroides. Por ejemplo, yo puedo tener un paciente que toma pastillas con una tiroidea por equivocación, ya sea una tirotoxicosis. Ya ha aumentado por una tiroidea y ya se paga de hipertiroidismo, tirotoxicosis. En cambio, la enfermedad de Graves, el pulso y difuso tóxico es un hipertiroidismo por exceso en la producción de una tiroidea a partir de la glándula. Entonces hay que diferenciar esas dos cositas. Pero al fin y al cabo, las dos son hipertiroides. Exceso de una tiroidea. La causa de tirotoxicosis o hipertiroidismo más frecuente es la enfermedad de Graves básica. Vamos a ver después de la enfermedad de Graves básica, es un inmunológico. También le llaman mozo difuso tóxico. Óseo urinodural tóxico y la adenoma tóxica. La causa de tirotoxicosis con frecuencia moderada tenemos la tiroiditis subaguda. Tiroiditis subaguda también se llama tiroiditis subcuerpo. Vamos a ver después eso. Existen algunos pacientes que tienen tiroiditis de Hashimoto, pero que en su primera fase, primer estadio, fase 4 de hipertiroidismo, tirotoxicosis por enfermedad de Hashimoto, se llama Hashimoto-tirotoxicosis, que luego se convierte en hipotiroidismo. Sabemos que la causa más frecuente de hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto, pero esa tiroiditis de Hashimoto al inicio puede presentar como un cuadro de hipertiroidismo. Y tenemos la tirotoxicosis facticia o lo que se llama la tirotoxicosis medicamentosa, ¿no? Aquel que por error consumió como una tiroidea se hace cuadro de hipertiroidismo. Eso es lo más frecuente que lo menos frecuente. Hago énfasis nuevamente en esto para que quede grabado. Dentro de las causas más frecuentes, la enfermedad de Graves básica es la más frecuente. Esta es una enfermedad autoinmune y tiene 4 características importantes que no deben olvidarse. Número 1, el óseo difuso tóxico. Número 2, el hipermetabolismo o la tirotoxicosis. Número 3, la exoftalmia o la oftalmopatía específica. Y número 4, el depósito de mesenema a nivel pretibial, tobillos y pies. Usualmente los pacientes con Graves básico que vemos con mayor frecuencia solamente tienen 3 elementos principales al edema pretibial. O sea, tienen el hipertiroidismo, tienen el óseo y tienen la exoftalmia. Muchas veces no tienen el edema pretibial. Les falta con estos 3 elementos suficiente para ser canónico de hipertiroidismo por Graves básico. Existen causas poco frecuentes que también es bueno reconocer. Causas poco frecuentes. Primero tenemos la tirotoxicosis por yodo. Son aquellos pacientes que le dan un yodo radioactivo para tratar de desaparecer. Pero no están bien compensados por el efecto de la hormona tiroidea o el yodo radioactivo puede hacer un proceso inflamatorio y puede producir un cuadro de hipertiroidismo. ¿Qué tiene que ver la amiodarona? La amiodarona es un antihipertensivo que dentro de su estructura tiene yodo. Y algunos pacientes susceptibles al consumo de yodo pueden presentar cuadro de hipertiroidismo por aumento o consumo de amiodarona. La amiodarona la recetan muchos los cardiólogos, pero hoy en día creo que hay una recetan con mucha frecuencia. Tirotoxicosis neonatal son aquellos niños recién nacidos cuya mamá ha tenido cuadro de hipertiroidismo por Graves básico y tiene dentro de su sangre algunos efectos inmunológicos que al pasar al niño puede producir cuadro de tirotoxicosis neonatal por un trasplante o un transporte de sustancias inmunológicas de una mamá que tuvo enfermedad tiroidea al niño, que generalmente se presenta en las primeras semanas de vivencia, la tirotoxicosis neonatal. Hay casos excepcionales un poco raros, dentro de los cuales tenemos el tumor involuntario secretor de TSH, que es sumamente raro. El coriocarcinoma o la mole retiforme, porque se ha demostrado que estas sustancias tienen estructuras similares a las células folliculares que podrían producir hormonas tiroideas. Metástasis de carcinoma de tiroides, resistencia inicial a hormonas tiroideas y el estruma ovárico, que son casos raros
En Loaiza se hizo un estudio para ver qué porcentaje de mujeres tenían patología de tirotoxicosis no frecuente orientadas a esta patología de tipo ovario, polidaciforme con tumor ovario. ¿Cuáles son los síntomas de tirotoxicosis? ¿Qué vamos a encontrar en el paciente con tirotoxicosis? Y esto es interesante porque el hipertiroidismo es una patología rica en signos y síntomas que no pasan desapercibidos, porque si usted ve un caso con hipertiroidismo ya se le queda grabado y la cosa va a ser distinta, va a ser fácil de detectar. Hiperactividad, irritabilidad y euforia. Los pacientes que son activos, están irritables, euforia. Intolerancia al calor, todos estamos con chopa, pero estamos con un polito, con un vivirito, que tiene mucho calor. Sudoración, fatiga, debilidad, las palpitaciones por la taquicardia, la cardíaca elevada. Estos pacientes comen rico, tienen un apetito, pero no engordan. Es la bajo peso, pero no engordan. Diarrea, pero yo les pongo acá en lugar de diarrea, aumento del ritmo respiratorio. Hay un pericarditismo permanente y eso le da alguna característica de diarrea. Poliuria, oligomenorrea, trastorno del ciclo menstrual y pérdida de la libido, la mayoría de los pacientes, sobre todo de sexo masculino. Entonces vean ustedes un cortejo sintomático interesante que tienen los pacientes con hipertiroidismo. ¿Qué signos van a encontrar? Hipocopio, taquicardia, fibrilación auricular en algunos casos, tremor distal, tienen la piel caliente y húmeda, ven las palmas de la mano las dolorosas, bocio, crecimiento de la tiroides. Hay lo que se llama la miopatía proximal. Hay una entidad que se llama parálisis tiroides tirotóxica. Son aquellos pacientes con hipertiroidismo que tienen debilidad muscular en las piernas, que se le hacen difíciles subir escaleras y generalmente sufren caídas una o dos veces por semana. Se llama parálisis tiroides tirotóxica hipocalémica del paciente con hipertiroidismo. Tiene una debilidad muscular, una miopatía proximal. La retracción patelar por la isostalmia y algunos pacientes tienen lumbago de todos los colores. Parece que tuviera un aumento en la síntesis de prolactina en esos pacientes con hipertiroidismo. No es raro encontrar que el paciente con hipertiroidismo se paga de un lumbago. La agudeza de estos pacientes con hipertiroidismo es que hasta el monitor la tormenta tiroidea. La tormenta tiroidea, así como el coma miseromatoso es una emergencia hidrogenológica, la tormenta tiroidea también es una emergencia hidrogenológica. Se presenta también mujeres. Esta es una paciente, un caso muy interesante, una paciente con tormenta tiroidea, y lo que notábamos nosotros, aparte de la mirada muñeca, la sostalmía, era la ictericia que presentaban los pacientes, porque había una colestasis y eso le daba la característica de la parte de las comunicaciones de tormenta tiroidea, una ictericia por convulso hepático, y estaba asociado a una insuficiencia cardíaca productiva y tenía un TSH menor a 0.05. O sea, estaba tremendamente suprimida el TSH con una alteración totalmente. Y la tormenta tiroidea es una emergencia hidrogenológica. ¿Cómo diagnosticamos la tirotoxicosis? Esto es clínico. Yo creo que cuando uno ve un paciente que tiene manifestaciones de la clínica, les ayuda bastante. Examina, insuficiencia cardíaca, hígado, mental, pero hay apoyo clínico que en la operación se puede llegar. Determinación de T4 igual a libre TSH. En algunos casos hay que tomar su hemograma y el perfil clínico que podrían ayudar también, porque existen complicaciones de algunas alteraciones bioquímicas. El tratamiento del hipertiroidismo consiste en dos niveles. El primer nivel es a nivel de la síntesis y producción de hormona tiroidea, o sea, a nivel de la glándula tiroides. El segundo nivel es a nivel de los receptores periféricos, sobre todo receptores adrenérgicos,
bloquear la unión de la hormona con el receptor, puede bloquear la conversión de T4 a T3. Eso es interesante. Por bloquea T4 a T3. Por eso que se usa, nosotros usamos mucho protector. Y luego compuesto con sustancias ayudadas con un efecto que vamos a ver que cuando descargas a un individuo con sustancias ayudadas, vas a bloquear la liberación de hormona libre. Por otro lado, tenemos drogas antitiroideas que vamos a ver que el radioyodo y la cirugía por última alternativa. Pero a mí me enseñó el doctor Herrera que hay que explicar que todo paciente con hipertiroidismo debe tener primero su tratamiento farmacológico, tratamiento antitiroideo. Si no funciona el tratamiento antitiroideo, pasamos a la segunda etapa de ese tratamiento con radioyodo, el yodo radioyodo. Y si la glándula tiroides es muy grande, ese tratamiento es tratamiento biológico. Todo paciente con hipertiroidismo, tratamiento farmacológico. ¿Cuáles son los fármacos que van a bloquear la síntesis de hormonas tiroideas? Van a inhibir la síntesis de hormonas tiroideas. Existen 4 categorías, 4 niveles. Primero, aquellos medicamentos que van a interferir en la síntesis de hormonas tiroideas. O sea, van a bloquear la unión del yodo con la tiroglobulina, van a bloquear la acción del TSH sobre la absorción del yodo, van a bloquear la TSH sobre la absorción de la tiroglobulina, van a bloquear la reabsorción del complejo para que las células folliculares. O sea, todo ese mecanismo que hemos visto al inicio de la clase de síntesis de hormonas tiroideas están indicados por estas sustancias que se interfieren con la síntesis de hormonas tiroideas. Después tenemos los inhibidores iónicos. Vimos que existía una enzima que es la sodio del yodo que intervenía con el ingreso del yodo a las células folliculares. A ese nivel actúan los inhibidores iónicos, bloquean ese mecanismo de transporte de sodio. Ese es el nivel, es otro tipo de droga. Tercero, si tú das concentraciones altas de yodo, disminuyes la liberación, o sea, repletas la glándula y evitas la liberación de hormonas tiroideas en la periferia. Interesante dato que se usa desde hace mucho tiempo y ahora se sigue usando en determinadas circunstancias. Y el yodo radioactivo, que trata de una terapia de destrucción de la glándula que está en hiperestimilación, que es una terapia ya definitiva en algunos casos que son refractarios al tratamiento tradicional. Entonces, fíjense, ¿a dónde apuntamos para el tratamiento de pacientes con hipertiroidismo? Los antitiroideos, llamados etionamidas, el propiltiuracilo, el temazol, el tirosol. El propanolol es el prototipo de los antitiroideos. El mecanismo de acción, nuevamente les digo, actúa sobre todo lo que es síntesis de la hormona tiroidea, incorporación de yodo, el acoplamiento de las tiroxinas, oxidación del yodo, o sea, todo lo que es síntesis bloquea estas sustancias cationamidas. La vida media, la absorción es por vía gastrointestinal. El propiltiuracilo tiene una vida media de 35 minutos y el metimazol, que lo usamos con mucha frecuencia, de 4 a 6 horas. En nuestro medio usamos más metimazol. No tenemos propiltiuracilo. Pero existen circunstancias en que hay que usar propiltiuracilo, que hacemos nosotros. Le decimos al paciente que se traiga el propiltiuracilo en determinadas circunstancias. Los fármacos se concentran en la tiroides y luego de administrar generalmente como carbimazol, se acumula en el metimazol, o sea, se convierte el organismo en esta sustancia. De los dos productos en lo que se refiere a hipertiroidismo, infestación, hipertiroidismo y neonatos, lo que se trata de usar es el propiltiuracilo, que es el que menos atraviesa la placenta, es el que menos atraviesa la glándula mamaria para el propiltiuracilo tiene algunos beneficios poquito presentes de azul. Pero, nuevamente, los dos productos antitiroideos bloquean la síntesis de información de la hormona tiroidea. Es un dato interesantísimo. Esto es importante. Lo traje a colación porque generalmente nos olvidamos de enseñar a los estudiantes de medicina que existen algunas
algunas reacciones adversas. Y una de las reacciones adversas no es frecuente, pero lo hemos tenido en el servicio que nos ha dado un dolor de cabeza, es la agranulocytosis, que se presenta en la primera semana de tratamiento y lo suspendes y desaparece el dolor, desaparece la agranulocytosis. Si tú tienes un paciente con agranulocytosis, cuidado, pensar que puede grabar la agranulocytosis, puede producir una septicemia complicada a la paciente. Segundo, puede producir urticaria, rigidez de las articulaciones, náuseas, inflamación cutánea. Esto es pérdida de pelo. Hemos visto nosotros, yo he visto un caso en el servicio de una gestante que tomó profícula, no tomó diabazol, y el recién nacido lo hizo sin cabello. Se llama aplasia cutis. Hizo una pérdida de cabello del recién nacido, influenciado por la tema de aplasia cutis, que cuando hablen de dermatología, el doctor Cortés le va a hacer mucho énfasis sobre eso. Las aplicaciones terapéuticas es definitivo en algunos pacientes y la dosis habitual, si da propiltiuracilo, 100 miligramos cada 8 horas, 150 cada 12, y si da metimazol, que es lo que usamos nosotros con mucha frecuencia, 30-40 miligramos por miligramo. La presentación que tenemos es el tapazol y el metimazol en nuestro medio en concentraciones variadas. Pero ya tienen ustedes cómo funcionan los antitiroideos, qué mecanismo de acción tiene y qué efectos colaterales pueden tener y qué dosificación tienen que tener. Los beta-adrenérgicos son combinaciones coadyuvantes, van a bloquear la unión de la hormona tiroidea al receptor adrenérgico, y el propanolol usa 20 a 40 miligramos cada 6 horas, que es lo que usamos nosotros con mucha frecuencia. En algunos momentos hemos usado propanolol de 50 a 100 miligramos por día, pero acá está esto importante, que el propanolol tiene un débil efecto inhibidor de la conversión periférica de T4 y T3. O sea, lejos de bloquear el receptor adrenérgico, bloquea la transformación de T4 a T3. Eso es importantísimo, por eso que nosotros ya tenemos protocolizado el tratamiento del hipertiroidismo en el Hospital Daniela de Carrión, nuestro metimazol, el propanolol, en algunos casos corticoides de acuerdo a las circunstancias que se presentan. En algunos casos tenemos pacientes con bocio que van a ser sometidos a tratamiento quirúrgico. Los antitiroideos se utilizan como tratamiento prequirúrgico, como para preparar al paciente, de tal manera que el yodo radioactivo 10 días antes de la cirugía hace que la glándula esté menos vascularizada, menos friable y disminuir las dificultades para el cirujano. O sea, se puede usar como terapia previa para la intervención quirúrgica. Hablamos de tormenta tiroidea, de la chiquita que tenía ictericia. Este es el esquema de tratamiento, todo por vía parenteral, propiltiuracilo, se puede usar yodo radioactivo y se usa los beta-bloqueadores y dexametasona y toxileidicados. Es un tratamiento conjunto. Y estos pacientes también deben estar en una sala de cuidados intensivos. No se les permite estar en una sala de cuidado porque necesitan cuidado permanente. Cuando yo empecé en residencia, vi que los maestros, los pacientes con hipertiroidismo, le daban una poquita de Lugol. ¿Conocen el Lugol? El Lugol tiene yodo, sustancia celular. Le daban una cantidad de cloruro de potasio. ¿Qué hace que tú le des esa cantidad importante de Lugol, cloruro de potasio a ese individuo? Es el tratamiento más antiguo contra los alteraciones de la tiroides. Produce un efecto que se llama efecto de Bolshakov. Ese efecto de Bolshakov inhibe la síntesis de yodo y de hormonas tiroideas y bloquea su liberación periférica. O sea, es una terapia de repletación, de llenura de yodo para bloquear, al llenar de yodo esa sustancia, porque eso el yodo va a ser bien asumido por la glándula tiroides, va a bloquear la síntesis y liberación de la hormona tiroidea. Ese efecto se llama efecto de Bolshakov. De tal manera que esto nos lleva a pensar que existen algunos pacientes que son sensibles al yodo, que si tener antecedentes de hipertiroidismo pueden presentar hipertiroidismo cuando tienen contacto muy intenso con sustancias yodadas. En el tratamiento
comenzó a manejar los ciclos tiroideos dando cantidades exageradas de yodo. Yodo radioactivo, ya esto es lo último ya que estamos usando. Es un isótopo, pero en la glándula tiroides lo atrapa con rapidez, y esto va destruyendo las células folliculares poco a poco en la tiroides. De tal manera que crea fibrosis y necrosis de las células folliculares que van desapareciendo poco a poco. Es una terapia de ablación, es una alternativa a los pacientes en los cuales no se ha podido tratar con sustancias curadas o con sustancias antitiroideas. Indicaciones en aquellos pacientes. Yo tengo un tiroideo que tiene cardiopatía y si voy a manejarlo rápidamente, yo radioactivo es una buena alternativa. Y las contraindicaciones hacen que, en realidad, a pesar que no se ha demostrado presencia de cáncer en aquellos que reciben dosis farmacológicas de hierro radioactivo, pero sí hay estudios chilenos y cubanos los cuales demuestran que en aquellos pacientes que reciben dosis elevadas parece tener un caso de leucemia con la formación positiva. Por eso que hay que saber comunicar el tratamiento de hierro radioactivo de la manera de no sé si alguien había probado tal. Pero ahí el tema importante fue tiroiditis. ¿Qué cosa es tiroiditis? ¿Por qué dejamos de lado la tiroiditis cuando tenemos tiroiditis? Y ahorita vamos a ver tiroiditis acá en el Callao. Les voy a contar un texto. Esto es un proceso inflamatorio que puede ser una causa estrogénica diversa. Esta es la clasificación típica de tiroiditis. Las tiroiditis agudas o infecciosas, que ya no hay por época de antibióticos y tanta cosa. Antes había la tiroiditis bacteriana, micótica, parasitaria. Aquellos pacientes que dan yodo radioactivo primera vez pueden producir una inflamación de la tiroides por yodo radioactivo, tiroiditis por radiación. La tiroiditis subaguda, tiroiditis de Kurmaín, la tiroiditis viral granulomatosa, es la tiroiditis que se presenta en época de frío. Van a ver ustedes casos, aquí hay pacientes que vienen con escalofrío y un resfrío y al examinar el cuello te saca la mano. Porque despierta un dolor intensísimo en el cuello por inflamación de la glándula tiroides. Esa es la clásica tiroiditis de Kurmaín o tiroiditis subaguda que tiene un fondo de tipo viral. Es la tiroiditis de Kurmaín viral. Después tenemos la tiroiditis silente o depositaria y la tiroiditis crónica, que es la tiroiditis de Hashimoto, que ustedes ya han revisado. Hay una tiroiditis atrófica y una tiroiditis de Rieder, que son patologías acosaconas. La tiroiditis de Rieder en la glándula tiroides es completamente dura, con piedra, con gran componente inflamatorio. Yo traje esto porque la tiroiditis de viral o granulomatosa de Kurmaín a veces ha sido motivo de un clínico patológico en algunas oportunidades donde todo el mundo ha caído. Pero una tiroiditis de Kurmaín que tenía presente, que es la época del frío, de temperaturas bajas, epidemiológicas, que dan estos cuadros de tiroiditis. ¿Qué examen de laboratorio es una tiroiditis? Un hemograma, ¿no? Es difícil de pedir. Vamos a intentar el conflictosis, con neutropenia, desviación izquierda, presencia de elevada. Usualmente la tiroiditis no distorsiona la funcionalidad de la tiroides. Las pruebas de funcionalidad están normales, captación de yodo normal, la tomografía, puede haber efectos focales, y la tomografía puede haber zonas críticas por ejemplo focales. Existe un diagnóstico típico de tiroiditis subaguda que es mediante una gamografía de glándula tiroides. Ustedes piden una gamografía de glándula tiroides y a la hora de ver la silueta de la tiroides no va a estar. Sí, no está. Porque el proceso inflamatorio impide el ingreso de yodo para el examen
¿Cómo hacen ustedes en la noche de tiroides su tiroides que va ahí? La clínica tiene permitido el dolor y un hemograma de velocidad de sedimentación y una gamografía seria. No es suficiente para hacer el tipo de tiroides aguda o tiroides de cuello. En los casos de aguda, si son accesos, hay que incluir los antibióticos, drenajes quirúrgicos, pero eso ya no se ve muy frecuente para la tiroides aguda. La tiroides de Cuervaí es la más dolorosa y muchas veces la tiroides de Cuervaí demora semanas, meses. He tenido pacientes que empiezan con un lóbulo un mes y después va al otro lóbulo otro mes. Son tiroides inflamatorios virales que no está clara, no se relaciona con autoinmunidad, pero sí se relaciona con infección viral. Adenovirus, o sea, debe ser eso. Van a encontrar ustedes de repente en piso, de repente en piso, en un autoinmunidad cervical, felicito con corte, tiroides de Cuervaí, tiroides aguda. Tratamiento de la tiroides sintomático, antiinflamatorio. Si en caso tuviera un número de